Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. En la campaña, la batalla por la Florida comienza a escalar. Hoy, Trump visita la ciudad de Júpiter para hablar de su proyecto de protección ambiental. Mientras Biden envió un mensaje a la comunidad cubana por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. En el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, Jill, su esposa y yo oramos para que el amor y la compasión que Cachita inspira llenen los corazones de sus creyentes en todo el mundo, dijo el ex vicepresidente en un mensaje dirigido a los cubanos del sur de la Florida. La campaña republicana también envió un tuit de felicitación a los cubanos en la festividad de la Virgen. En el escenario de las elecciones en Estados Unidos, cualquier recurso vale. Los votos que la Florida aporta al llamado colegio electoral son bien disputados, y en ese forcejeo el tema Cuba gana relevancia, una oportunidad para observar cómo proyectan los candidatos su visión sobre la isla. Históricamente ha sido la Florida un estado pendular. La última vez que un demócrata, por ejemplo, ganó la Florida con un margen de más de 6 puntos fue en 1948, pero el resto de los años de elecciones presidenciales se ha ganado con un margen sumamente estrecho. Es un área de concentración de inmigrantes fundamentalmente que proceden del ámbito latinoamericano y del Caribe también, y entre ellos los cubanos ocupan, pudiera decirse, el lugar más importante desde el punto de vista del papel que desempeñan. Es a partir del triunfo revolucionario donde la composición de esos inmigrantes cubanos cambia desde el punto de vista que se convierte en una base electoral que apoya a los gobiernos más reaccionarios, más conservadores, apoya la política del gobierno de los Estados Unidos, porque ocurrió como una carretera de dos vías, pudiera decirse. Los Estados Unidos utilizan a esos migrantes de origen cubano que escapan de Cuba por estar opuestos al proceso revolucionario, por haber visto afectados sus intereses. Eran sectores de la cúpula de poder en Cuba, expropiados, otros eran criminales de guerra, y todo eso recibe el beneficio gubernamental con el programa de refugiados primero, con el programa, la ley de ajuste cubano posteriormente, y por tanto este compromiso estaba ahí. Millones de dólares corren por las arcas de los partidos en cada ajuste electoral. Para agenciarse el triunfo en las elecciones de 2020, los candidatos de los partidos republicano y demócrata registraron un gasto millonario récord en sus campañas mediáticas, sobre todo en redes sociales, donde debieron sumar aún más fondos en medio de la pandemia de COVID-19. Un artículo de prensa reveló que a partir del primer lunes de septiembre, el equipo de Trump planificó invertir más de 147 millones de dólares en anuncios en televisión, y la Florida recibió la mayor tajada de inversión publicitaria. This is the most important election of our lifetimes, and we need the leadership of the Latino community, your voices and your votes. I hope you'll join me as we continue to build on the progress we've made and reminding our leaders that families belong together. Biden no enfrenta a los izquierdistas radicales que quieren eliminar a la policía. Con Biden arrodillado ante la izquierda, tendríamos caos en las calles. El presidente Trump nos defiende, salvaguardando nuestras comunidades, protegiendo nuestros negocios. El voto hispano es decisivo en ese estado. Según estadísticas de población, el 20,5% de sus votantes es de origen latino. Según el estimado realizado por Cuban Poll 2020 de la Universidad Internacional de la Florida, más de 690,000 cubanos habrían estado registrados para votar en ese estado. La cifra equivale al 29,3% de los hispanos y al 5,02% de todos los votantes cuantificados. El 52,6% de los cubanos se declaró republicano y el 25,8% se identificó con el Partido Demócrata. El dato contrasta con la tendencia entre el resto de los hispanos, que se inclina por los candidatos demócratas. La campaña de Donald Trump insistió durante las últimas semanas y los últimos meses de que Biden representa al socialismo radical, de que incluso bajo su gestión, y lo dijo acá el presidente Donald Trump, Estados Unidos podría convertirse en Venezuela, algo, digamos, un poco difícil de creer. Los cubanos han sido, dentro de los hispanos, los que más tendencia a votar han tenido.
Ahora, hay dos grupos dentro de la llamada comunidad cubanoamericana en los Estados Unidos, los que emigraron antes de los años 80 y los que emigraron después de los 90. Esos que emigraron antes de los 80 están inscritos para votar un 97%, y de ellos vota tradicionalmente el 90%. De los que emigraron a partir de los 90 y aquellos que emigraron después de la nueva ley migratoria de Cuba del año 2013, entre todos ellos está inscrito para votar un 43%, y de eso vota un 20%. Por lo tanto, un grupo que tiene interés por votar es el grupo que emigró fundamentalmente antes de la década del 80, y ese es el grupo que por lo general ha sido más reaccionario con relación a Cuba. Se ha desarrollado esa concentración de cubanos con un signo más bien adverso a Cuba, que favorece en contraste con el resto de los migrantes latinoamericanos que respaldan las posiciones del Partido Demócrata, y en contraste con ellos los cubanos son como una cantera, pudiera decirse, del Partido Republicano. En el contexto electoral, analistas consideraron como determinante la postura de los candidatos en relación con Cuba. En esencia se han apoyado en recursos ambos, Trump y Biden, ideológicos, buscando obtener esta simpatía o esos grados de apoyo, de adhesión, pudiéramos decir, divulgando una imagen muy elaborada desde el punto de vista negativo de lo que significa Cuba, que sería lo que justificaría la política de uno u otro. También habló acerca de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, habló de estos países diciendo que definitivamente él sí estaba velando por la seguridad y la tranquilidad de ellos. Tenemos que votar para proteger lo que este país ofrece. Tenemos que votar también para una nueva política con Cuba. El enfoque de esta administración no funciona. Cuba no está más cerca de la democracia y la libertad de lo que estaba hace 4 años. El campo de la ideología, de la propaganda, donde se ejerce el proselitismo, esta construcción de imagen, ha sido lo que ha caracterizado a los dos candidatos. Y podemos encontrar una especie de patrón común en la utilización de estos recursos ideológicos. En el caso de Trump, de nuevo, la mano dura, la política del carril al estilo del bloqueo, de la mano dura, prometiendo todo lo que va a hacer para destruir a la revolución cubana. Para los republicanos en general y para Trump en particular, la imagen que pudiera caracterizar esto es la que no desean en Cuba una revolución cambiada, mejorada, reformada. Lo que quisieran es ver una revolución arrodillada. I've taken on the Castros of the world. I've taken on the Putins of the world. I've taken on all these dictators. I haven't cozied up to them. I'm the guy that's been straightforward with them. I'm the guy that's let them know it stops here. It stops with me. It stops with me as president. I am no more a socialist than, or a communist than Donald Trump is. Well, I won't say it. Anyway. No es que Biden sea la solución para el conflicto con Cuba. Sería la solución, entre comillas, desde el punto de vista de cómo la conciben, regresando de alguna manera al diseño de política que aplicó Obama en la segunda mitad de su segundo mandato. Una política que procura también derrocar a la revolución cubana, pero a través no de los medios duros, sino de lo que se ha llamado el poder inteligente o el poder blando, mediante los contactos para poder hacer labor de influencia. Para seguir alimentando la tendencia histórica del apoyo al Partido Republicano y alinearse a los intereses de la comunidad cubana en la Florida, ¿qué recursos usó el equipo de campaña de Donald Trump? Confluencia de intereses entre un grupo y otro. Esos grupos llevan años, reitero, abogando por el cambio de régimen en Cuba, pidiendo que se devuelvan las propiedades que fueron confiscadas o nacionalizadas como parte del proceso de nacionalización en Cuba, y Trump les prometió que él es el que va a lograr el cambio en Cuba, y además activó el título 3 de la ley Hart-Burton, que les permite presentarse en tribunales estadounidenses con demandas contra aquellas compañías que están invirtiendo en lo que fueron propiedades en el pasado. Entonces, a mi juicio, es una motivación ideológica. Joe Biden's policy and socialist agenda will only serve to destroy America and all that has been built in the past 4 years. El discurso antisocialista fue esencial en la plataforma de Donald Trump. Como socialistas y de izquierda, calificó las posturas de Joe Biden. En esa estrategia para demonizar al candidato demócrata, se apeló a Cuba y a la imagen que la prensa y el gobierno de Estados Unidos han construido históricamente.
Joe Biden would set America on a path of socialism and decline. But we're not going to let it happen. Es muy interesante utilizar ese código, esa denominación, la de presentar al otro como socialista o como comunista, aunque es una presentación sobre bases falsas. En realidad, en los Estados Unidos, desde la época de oro de la llamada Guerra Fría, la década de 1950, después que concluyó la Segunda Guerra Mundial y se estableció al interior de los Estados Unidos aquella corriente muy conocida en el mundo que es el macartismo, y hacia afuera de los Estados Unidos se proyectaba un patrón anticomunista que presentaba a la Unión Soviética y al conjunto de los países socialistas establecidos en el territorio de Europa Oriental como si fuesen demonios. Tanto el actual presidente Joe Biden como su antecesor Donald Trump compartieron sus visiones sobre Cuba con medios que abiertamente siguen una línea editorial opuesta a la revolución cubana. Me gustaría saber si usted siente que la influencia que sale de Cuba, del socialismo y el comunismo, están afectando estas elecciones y seguirán afectando el continente. So it's a very interesting question because, as you know, I've taken a very tough stand on Cuba. A pesar del triunfo en la Florida del candidato republicano, los resultados en las urnas también demostraron que casi la mitad de los electores cubanoamericanos se distanció de la postura de Donald Trump y no le concedió el voto. Por su parte, el actual presidente Joe Biden, en varias ocasiones durante su campaña electoral, expresó que seguiría la política iniciada por el último gobierno demócrata. Sin embargo, esto tiene más de aspiración que de viabilidad o de posibilidades de realizarse. No olvidemos que tiene que chocar con una política heredada. Llevaría un tiempo más que razonable hacer un desmontaje que implicaría acciones ejecutivas, acciones legislativas. El texto de la plataforma demócrata señaló que una vez alcanzada la presidencia, el gobierno rápidamente revertiría las políticas de la administración Trump. El documento precisó además que se promovería el intercambio entre ciudadanos de ambos países, los derechos humanos y el empoderamiento del pueblo de la isla, una narrativa recurrente en el discurso anticubano de los políticos estadounidenses. Las plataformas electorales de los partidos en los Estados Unidos nunca han sido utilizadas como una pieza en el diseño concreto y en la implementación de la política que van a seguir hacia determinada región si se trata de la política exterior. Es un documento que se elabora para tratar de ofrecer herramientas para sensibilizar a los electores, pero que no tiene una función programática para el gobierno que va a ser electo. Decimos esto porque es bueno relativizar el peso que puede tener ahí cualquier declaración, incluyendo la política hacia Cuba, como es el caso. La visión que tiene Biden de los derechos humanos es la visión que tienen los estadounidenses de los derechos humanos, que no necesariamente es la que tiene Cuba en términos de derechos a la educación, en derechos a la salud pública, por ejemplo. Cuando Biden está hablando de garantizar derechos humanos de la población cubana, de lo que estamos hablando básicamente es del establecimiento de los condicionamientos políticos que tiene incluida en gran medida el título 2 de la ley Helm-Burton. Tras su llegada a la Casa Blanca, pronunciamientos de miembros de su equipo de gobierno y documentos redactados por asesores no hacen más que confirmar una visión diferente para lograr el mismo objetivo. La política al respecto no es una política para reconocer realmente a la revolución cubana ni para favorecerla. Hasta cierto punto, las prácticas que se lleven a cabo, que declaradamente lo que pretende es hacer más efectivo o viable el esquema norteamericano que lo que fue la línea de mano dura, no pensemos que esto es una panacea para Cuba. Quizás pudiera ser, por la apelación al poder inteligente y suave o poder blando, mucho más peligroso para nuestro país, desde luego con otras maneras de encarar lo que es la política.